Sectores Productivos invita hoy a Rubén Vera. Él es el subsecretario de Comercialización Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con él nos vimos precisamente, lleva algunas semanas al frente de esta subsecretaría y precisamente cuando lo nombraron, estábamos nosotros en la entrega de los créditos al 1% en la zona de Daule. Bueno, Rubén, qué gusto. Lo tomo por sorpresa en parte, pero vamos al tema directo. Yo le preguntaba esa vez y me acerqué a usted por el asunto de la comercialización de arroz hacia Colombia. Podemos empezar por allí y después miramos una resolución que acaba de emitir el Ministerio de Agricultura, Pedro Álava, sobre licencias no automáticas. Muy buenos días, qué gusto tenerle en Actores Productivos y gracias por atender este llamado. No, primero que todo, muchas gracias por la invitación. A nombre de este ministerio y de nuestro ministro Pedro Álava, el ingeniero Pedro Álava, estamos agradecidos por el espacio que nos otorgan, que nos dan para poder explicarnos, para poder conversar con la comunidad y que sepa lo que estamos haciendo como Ministerio de Agricultura, ministerio que tiene como objetivo principal ayudar y apoyar a los pequeños productores de nuestro país, que son la gran mayoría, ¿no? Somos un ministerio de puertas abiertas, siempre dispuestos a conversar con todos, a escuchar, a dialogar y de alguna manera que estos insumos de la población, de los pequeños productores, de los actores de las diferentes cadenas nos sirvan a nosotros como insumos para poder tomar mejores decisiones a nivel país, sobre todo para el bienestar de todos, ¿no? Como país, te repito. Bueno, en relación a la pregunta que me haces directamente con el tema del arroz, pues este año 2021, tengo unos datos exactamente aquí, los pedí. En el año 2021, datos de SENAE hasta diciembre del 2021, fuente del Banco Central, DataSur, exportamos 31.523,27 toneladas. Eso fue lo que se exportó. Durante todo el año. Confirmado. Sí, o sea, lo que pasa es que acuérdate que el tema de la exportación de arroz a Colombia, ¿verdad? Tiene ventanas, ¿no? Tiene ventanas. Y tiene una ventana que se abre justamente en la época, en este último, diríamos, trimestre del año, ¿no? Que es 2021. Entonces, entre octubre, noviembre, diciembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se exportaron esa cantidad de toneladas. ¿Sabe el valor de esas exportaciones? ¿Alrededor de cuánto estará el quintal de arroz blanco? Yo le hacía un cálculo de $24, pero no sé si usted tiene un valor. Déjame revisarlo aquí. Bueno, si quiere avancemos, Sí, cómo no. Lo importante es que se logró una buena cantidad de un cupo total de 90.000. ¿O no teníamos cupo? ¿Fue un momento a otro que se decidió esto? No. Normalmente se tienen establecidos cupos para ¿cómo se llama? Para la exportación de arroz. Claro. Y entiendo que de alguna manera u otra son dinámicos y se van incrementando según la necesidad, ¿no? Entonces, nosotros teníamos este cupo y entendería que el cupo era por 31.000 y se ocupó el cupo completo. Pero es que eso fue decisión. Señor subsecretario, usted maneja comercialización. ¿Quién detonó el hecho de que Colombia nos comprara, utilizara esa manera, porque nadie compra para guardar? Momentos en que el mismo gremio de allá decía, no, estamos atiborrados de arroz, hay arroz por todo lado, hemos tenido una excelente cosecha, estamos llenos de las cestas de almacenamiento. Pero eso está comprobado de alguna manera. O sea, nosotros tenemos información Anuncios de que Colombia del mismo realmente... Fedearroz, no, anuncios del mismo Fedearroz. Entonces eso demuestra algo, señor subsecretario, sí. Calidad, buen precio y la agilidad de nuestra gente. Son oportunidades de negocio. Así se dio, en mi opinión, ¿no? Sí. Qué bien, hay que aplaudir al sector arrocero por la calidad. Alguien me decía que estaba mejor la calidad del arroz ecuatoriano. Antes era al revés, cuando empezaron esto en el 2000, ¿no? Y por otro lado, la agilidad, eso demuestra mucha... Yo pienso que un comentario de felicitación a quienes participaron de ello, ¿no, subsecretario? Muchas gracias. La verdad es que estaba a punto de caerse la negociación, créeme. La cosa se estaba
poniendo color de hormiga, pero sin embargo hubo una buena gestión por parte de este ministerio, de nuestro ministro, porque fue una relación directa entre ellos, una conversación que permitió que se diera esta negociación y que se diera a la larga, porque no quedó solo en palabras, ¿no? Nuestro ministro está ahí intentando y está presionando para Muy bueno. para que las cosas... ¿Y qué se nos viene con Colombia? Se habla de que no van a necesitar arroz este año 2022, pero yo no creo tanto. ¿Cómo ustedes están gestionando? Porque ellos están diciendo, vamos a necesitar arroz, las siembras se han bajado notoriamente y... Bueno, te digo que estamos a ecuatoriano. no podría asegurarte al 100% nada, pero te digo que estamos a vísperas de una negociación con Colombia. Lo estamos. Estamos preparándonos para esta negociación con ellos, para de alguna manera buscar un beneficio de lado y lado, porque acuérdate que hay un tema de azúcar y arroz entre las partes, ¿no? Tú lo sabes. Entonces, el juego de aranceles, estamos tratando de buscar, con la CAN. Exactamente. Entonces estamos tratando de buscar una forma de un equilibrio entre las partes para que esta negociación se dé. Estamos trabajando en ello justamente en estas semanas con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Producción, que tuvimos de hecho una reunión la semana pasada para ver de qué manera pulíamos ciertos detalles antes de la negociación y presentarnos ya con ellos para tener algo definido y quizás en el camino terminar de pulir entre las partes esta negociación entre las partes. Pero estamos a vísperas de una negociación con ellos. Que bueno, podemos pensar que Colombia nos tiene que nuevamente fijar un cupo, ¿cierto? Sí. Con la negociación con la CAN, ok. Y esto demuestra que estamos listos. Y sobre todo que tenemos una producción permanente, que eso no lo tiene el Perú ni lo tiene Colombia. Ese es uno de los privilegios que hay aquí en Ecuador. Y lo que tú añadías, la calidad de nuestro producto cada día es mucho mejor. El tema de tratar de mejorar la semilla. Nosotros mismos estamos trabajando ahora con un tema de kit de mejora de semilla para poder tener mejores rendimientos de nuestros productores. Entonces, es todo un trabajo en conjunto. Esto ha mejorado nuestra producción, ha mejorado nuestra productividad, ha mejorado nuestra calidad y eso nos vuelve más competitivos y de alguna manera apetecer nuestro producto hasta con nuestros vecinos, ¿no? Rubén, yo le agradezco muchísimo porque en estos momentos hasta yo estoy preocupado. La resolución 097 se establecen estas licencias no automáticas precisamente para tener más protección para el sector agropecuario, para los productos básicos, dado que sí tenemos aranceles, pero debemos de protegernos de cierta manera. Y hablemos específicamente del maíz amarillo duro. En el 2010, 2011 hubo estas licencias no automáticas, pero el Ministerio de Agricultura se basaba en lo que daba el Comité Consultivo. La gente nos ha dicho que con esta resolución 097 firmada el 21 de diciembre del año pasado, se acabaron los comités consultivos. Usted, vea, se lo digo de frente, se ha convertido usted en la persona que está al mando de la subsecretaría de Agricultura más importante, la de mayor poder. A ver, más que eso, te diría que el tema radica en que nosotros, como te dije al principio cuando iniciamos esta entrevista, nosotros somos un ministerio del cual nuestro principal objetivo es respaldar y apoyar a los pequeños productores. De alguna forma, el USTR quiso presionar, digámoslo entre palabras, ¿no? Que es este tratado con los Estados Unidos, de que nosotros nos pusiéramos a la altura de ellos, como que si nosotros fuéramos productores o querer competir con ellos de alguna manera que no tiene sentido. Pues hoy ellos tienen otro tipo de producciones, ellos tienen otro tipo de subsidios, ellos tienen otro tipo de créditos, mucho más blandos en temas de intereses para los productores, pero aparte de eso, no te olvides que ellos manejan economías de escala y eso baja los costos automáticamente. Un país que tiene una economía rimbombante, una economía de ganar. Nuestros países sudamericanos, y no me refiero solo a Ecuador, me refiero en general, los países sudamericanos somos países con economías de pobreza, que estamos apretados desde todos los rubros en diferentes aspectos. Entonces, es muy difícil para nosotros querer llegar a subsidios como los que tienen ellos, o dar créditos como los que tienen ellos. Nosotros es decir, competir de tú a tú. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces,
quizás al principio se intentó ver de qué manera se podía aperturar una comercialización abierta, pero definitivamente dentro de un estudio que realizamos posteriormente nos dimos cuenta que esto no se podía dar. Es por esta razón que el mismo ministro, el ingeniero Pedro Álava, ha dispuesto que reveamos la resolución 097 para de alguna manera u otra reformarla y tratar de llegar a algo no exactamente igual al 316, pero que sí sea algo que nos permita de alguna manera u otra cumplir nuestro objetivo, que es proteger a nuestros productores, ¿no? En temas como se han venido utilizando, como se han venido haciendo con antelación, en temas de absorción, en cumplimientos de absorción para que nuestros productores no se vean desprotegidos, para que no se vean, ¿cómo se llama? Para que no tengan problemas. Y la industria está de acuerdo, te digo. Te digo que he tenido conversaciones con la industria, he tenido conversaciones con los productores, como Ministerio de Agricultura hemos tenido conversaciones con los gremios y todos están de acuerdo, porque nosotros de pronto se podría pensar que los pequeños productores son los que van a brincar o los que se van a quejar por este tema, cuando no, la industria también, porque la industria también se va a ver perjudicada en el momento en que se hace una apertura o se abre se da una apertura total de comercio para importar desmedidamente. No solo van a venir productos de primera necesidad o gramíneas para poder generar productos adicionales como alimento, ya sea de consumo animal o consumo humano, sino que también van a venir productos terminados. Van a venir porcinos, va a venir productos de pollos, de huevos, de todo, ¿no? Entonces, la industria en general, o sea, la cadena en general, tanto la industria como el producto en sí, se va a ver afectada. Es por esto que nuestro ministro, el ingeniero Pedro Álava, ha dicho, no, hay que rever eso y hay que buscar la forma. ¿Qué se va a rever? En otras palabras, siguen las cadenas y siguen los comités consultivos. Porque vamos a seguir teniendo mesas técnicas, vamos a seguir teniendo consejos consultivos, vamos a trabajar de la misma forma que hemos trabajado antes. Vamos a escucharlos a todos, vamos a hacer un consenso y con esta información, como te decía, como insumo, vamos a tomar las mejores decisiones. O sea, no podemos tampoco querer tomar una decisión tan drástica porque no nos conviene como país. Sí, pone en riesgo, porque no sé si usted leyó el trabajo que hizo el docente Alex Ibarra, alguien que le antecedió a usted en la Subsecretaría de Agricultura. Ajá. En juego, y yo se lo envío, él hizo un trabajo minucioso, está más de $2 billones en los productos que usted mencionó, si hay un desplazamiento a través de las importaciones. Y es un trabajo excelente porque es un desplazamiento que, de acuerdo a nuestra competitividad interna, va del 60%, hablemos de maíz, hasta el 100% en el asunto de lo que usted mencionó, carne de cerdo. Sí, ¿Qué alivio? Porque es que sí estamos muy preocupados, sobre todo otorgar licencias para 180 días. Es decir, hay una ventana del 1 al 15, si no estoy mal, todos los años permitía que los interesados hicieran sus solicitudes de importación previa a la embarcación, a subir al barco, ¿no? Pero 180 días, entonces... No, es que sabes que eso, a ver, es importante que, claro, son dos cosas distintas. Las ventanas de apertura de ingresar licencias no es lo mismo que la vigencia de las licencias una vez aprobadas. O sea, los 180 días son la vigencia de la licencia que va, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, para que te hacerte una explicación más fácil y más rápida. Yo te he aprobado una licencia hoy y tienes 180 días para poder importar. Durante esos 180 días puedes usar esa licencia en cualquier momento. Y aparte de eso, la misma resolución indicaba que podrías hacer una prórroga de 180 días más. O sea, ibas a tener una licencia por un año entero. En cualquier mes del año podías importar cualquier tipo de gramínea, digamos maíz, digamos trigo, soya. O sea, eso puede ser perjudicial hasta desde una perspectiva política, ¿no? Entonces, pues el ministro obviamente analizó todo esto y se dio cuenta que no, que era un error y él está tomando las decisiones adecuadas. Esto demuestra, señor subsecretario, que nos hemos dado cuenta en arroz y maíz. Ya damos pasos de gigante. Ya estamos por calidad. Mire, maíz, productividad. Ya, en productividad, en maíz estamos sobre las 10 toneladas y eso se va a volver así. Usted le da la oportunidad a los agricultores y todo lo demás. ¿Cuándo se va a definir para este año o ya lo estableció el precio mínimo de sustentación para el maíz?
estamos terminando esta semana de analizar una matriz, porque una vez que hicimos el consejo consultivo y nosotros ya teníamos un precio, pero ya teníamos establecido un precio mínimo según el estudio que hicimos, recibimos información tanto de la industria como de los productores, Claro. y nos han servido de insumos para poder rever todo, ¿no? Y estamos reestructurando un par de cosas, quizás nos faltaban un par de rubros. Lo que hicimos fue compartir de alguna manera nuestra matriz también con las industrias y con los productores para que trabajemos en conjunto con la misma matriz y hablemos el mismo idioma, digámoslo así, ¿no? Y esta semana tenemos listo el precio mínimo de sustentación de maíz. ¿Usted ve Esta muy semana lejano no que Ecuador exporte maíz? ¿Por qué 1.400.000 toneladas, que es la exigencia, la necesidad de la industria, se puede producir en el país mucho más? A ver, lo que pasa es que nosotros, a ver, te explico, nosotros también tenemos que ver algo, ¿no? Nuestra cultura no nos vuelve constantes quizás en nuestra producción, sino que vemos lo que nos conviene en el momento. Entonces, por decirte, hoy siembro maíz, pero mañana siembro soya y pasado siembro trigo, y entonces no soy un maicero, soy un productor agrícola. Pero no es que yo voy a sembrar maíz siempre, sino que depende. Sabes que este año el maíz me parece que se dispara el precio, vamos a sembrar maíz. Pero el próximo año veo que el trigo está mejor. Exactamente. Entonces, es difícil, es muy o establecer específica específicos dentro de un año cuando sí de variables somos para producir nosotros en este país. Pero definitivamente lo que sí lo estableció nuestro estudio es que nosotros no completamos ni siquiera para el consumo nacional. O sea, para aquí nosotros no nos abastecemos. Hay un déficit. Entonces, si hay déficit, ¿cómo que tener superávit y no lo tenemos? Yo no creería que a corto plazo podríamos ser exportadores de maíz. Aparte de eso, hay que sumar una cosa adicional. Es muy difícil competir con países como Argentina o como el mismo Estados Unidos, que tienen unos subsidios increíbles para los productores de maíz, que nosotros difícilmente podamos tener, ¿sí me entiendes? O sea, eso ya no nos vuelve competitivos y es muy difícil con ellos, ¿me entiendes? Pero hay que apostarle a la producción nacional, subsecretario. Siempre. Noticias, pero halagadoras. Y por ahí nos llegó un rumor que para este año ya habían aprobadas 160.000 toneladas de maíz amarillo duro. ¿Es cierto eso? 132.108. Para el 2022. Sí, que viene a ser calculado el déficit del año pasado, ¿o no? No, todavía no hemos, ese trabajo no lo hemos hecho aún. Lo que te decía yo es que lo que se permitió importar, o sea, a este año, según las necesidades, porque acuérdate que nosotros nuestro ciclo empieza a partir de marzo, ¿verdad? Sí. Entonces, diciembre, enero, febrero, no hay maíz. Y lo que se permitió importar a la industria, que fue lo que hicimos, el balance oferta-demanda, lo que nos dio como déficit fueron 132.108 toneladas. Eso es lo que se permitió importar. Es decir, que hasta marzo tiene que, o a finales de febrero, tiene que ya ese maíz estar así es. colocándose cerca del pico de las gallinas. Así es, exactamente. Ya. Señoras y señores, sectores productivos, hoy con un aporte muy, pero que muy valioso. Cifras, proyecciones, hacia dónde vamos, porque a veces, tal vez, consideramos que puede ser mejor, debemos de apuntar a este mercado, no mejor al otro, y nada menos con uno de nuestros rubros insignias, banano. Las exportaciones, y para ello estamos con Raúl Villacrés, gerente general de Pulso Bananero, un amigo de en Chalbataya. Usted lleva en esto, por lo menos, calculo, Raúl, más de 30 años. En AEL, 23 años. No me ponga tantos. Bueno, está bien. Y hoy contigo, y esperamos contar con tu experiencia y sobre todo con esa indicación, porque nos abres muchas luces, hacer un análisis de las exportaciones de banano 2021
y qué escenarios encontraremos en el 2022, en el que ya se desarrolla. Primero que todo, muchas gracias. ¿Y cuál es tu objetivo como Pulso Bananero de entregar toda esta información? Porque uno se fija objetivos, Raúl. ¿Cuál sería el tuyo? Buenos días, Juan Carlos. En primer lugar, agradecerle por el espacio a Pulso Bananero dentro de Actores Productivos. El objetivo de Pulso Bananero es una red de consultores integrada por profesionales tanto locales como internacionales, que nos hemos reunido con la finalidad de poder dar herramientas a los distintos actores de la cadena productiva del banano, tanto a nivel local como internacional, en la fase de la producción, la logística y la comercialización del banano a nivel internacional. Esta es una compañía que fue fundada recientemente a mediados del año pasado. Nos actores que van sumando y que hemos hecho amigos a lo largo de estos 23 años dentro de la actividad de la gremial, que la tuve hasta el año 2020, y luego como asesor del exministro de Cultura Javier Lazo en el tema de banano. Analizamos o damos como resultados las cifras del 2021 versus del 2020. Tenemos que el año pasado exportamos alrededor de 375 millones de cajas versus 377 millones de cajas del año 2020. Si bien es cierto, hasta el mes de septiembre, las exportaciones de banano venían con una diferencia de un 5% frente a hasta septiembre del año 2020. En estos últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre de 2021, hubo una recuperación de las exportaciones, fruto de, diría, dos situaciones. Primero, la salida a la producción de aquellas que entraron en renovación por parte de productores, y adicionalmente una situación climática más benigna que en el último trimestre de 2020. Por ello, casi la diferencia es mínima entre el 2021 y el 2020 en términos de volumen. En valor FOB estamos con una reducción del 2.3%, y eso se debe básicamente a que en el año 2020 el precio mínimo de sustentación o precio oficial era de $6.40 al productor, y para el 2021 se lo redujo a $6.25, y que para el año 2022 por parte del ministro vigente Álava se mantiene en el $6.25. Analizamos, y aquí tenemos un segundito. Analizamos el 2020 y 2021 en cuanto a los destinos a donde hemos exportado. Tenemos que hemos reducido un 0,3% a Rusia, o hemos crecido a la Unión Europea en un 2,28%. Esto es en base a declaraciones de origen. Tuvimos una reducción del casi el 12% al Medio Oriente, y es básicamente por la situación geopolítica con Irán y países cercanos, y sobre todo con Irán por problemáticas a veces de poder vender o poder cobrar el volumen que se vende. De igual manera, tenemos un crecimiento del 2.3% a Norteamérica, debido a que en el año 2020 hubieron efectos climáticos sobre plantaciones en Centroamérica y se compró más fruta de Ecuador para llevarlo a este mercado. De igual manera, hay un crecimiento en el cono sur, sobre todo en mercado argentino. Europa del Este hay un buen repunte, y es un mercado conjuntamente con África, el norte de África, que nos han ayudado a mantener las cifras de volumen de exportaciones en saldos positivos. Hay una reducción a Asia Oriental, esto es Corea del Sur, China y Japón, debido a que tenemos aranceles superiores a los de nuestra competencia, tanto Filipinas como México, Centroamérica, y que es importante la iniciativa que tiene el actual gobierno de empezar negociaciones con esta zona, con estos países, para poder lograr, en base a una nivelación de aranceles, recuperar esos mercados que tenemos en Asia. Claro está, es necesario también puntualizar de que hay países como Laos, Camboya y Vietnam que están también produciendo banano y que serían una fuerte competencia para Ecuador en este mercado. De igual manera, hay fruta ya de Vietnam
que está llegando a Corea del Sur, al igual que a Japón. Asia Central, todos los países del Mar Negro, los países de Kazajistán y alrededores, son países que también están creciendo y fuertemente en la demanda de banano. Tenemos decrecimientos igualmente al Reino Unido, EFTA y Oceanía, pero básicamente es por volúmenes que se han distribuido en mercados más seguros como son Europa del Este y el norte de África. Perdón. Ahora, sí es importante también analizar cómo ha estado en los 3 últimos años el volumen distribuido por trimestre y podemos determinar que siempre el mayor volumen de Ecuador en cuanto a producción y exportación está en su primer semestre y reduce el segundo. Estamos hablando de alrededor de 102 millones de cajas que se exportaron, que significan un 27% de las exportaciones durante el primer trimestre y un repunte en el cuarto trimestre del año pasado, que fue el crecimiento de octubre, noviembre y diciembre. Ahora, sí es importante poder analizar el por qué y los factores del ámbito de la cadena productiva del banano a nivel de la producción, de logística, comercialización y el consumidor. Dentro de lo que es de la producción, el Ecuador pasó de producir 319 millones de cajas en el año 2016 a 373 millones de cajas, lo cual ha tenido un crecimiento del 17%. Esto es en base a una mejora dinámica y una mejora continua de los productores de Ecuador en cuanto a sus buenas prácticas agrícolas. De igual manera, la renovación de las plantaciones de Ecuador con Meristemos por parte de productores medianos, pequeños, grandes y medianos. Y eso ha dado que lleguemos a niveles de los 377, 375 millones de cajas. Nuestros países competidores también han crecido. Es decir, Colombia pasó de 98 millones de cajas en el año 2016 a 106 millones de cajas. ¿Esto a qué se debe? Aparte de obviamente, sus mejoras en la parte agrícola, es el crecimiento de 5.000 hectáreas en la zona de Santa Marta, que han venido dándose por la mejora del tipo de cambio del peso versus el dólar. De igual manera, Guatemala pasó del año 2016 de 99 millones de cajas a 124 millones de cajas en el año 2021. Esto es también obviamente tienen mejores condiciones de competitividad que el Ecuador y adicionalmente el crecimiento de 3.000 hectáreas de banano. Y por último, tenemos Costa Rica, que de 110 millones de cajas en el año 2016 pasó a 128 millones de cajas en el año 2021. Todos los países, Ecuador y los países competidores, Colombia y centroamericanos, se van a enfrentar a los siguientes desafíos y se están enfrentando a los siguientes desafíos. Primero, lo que tiene que ver con la reducción de los límites máximos de residuos, que hay una iniciativa de Europa de ir reduciendo hasta el año 2030 al 50% la carga química en todas las plantaciones de productos agrícolas que deseen ser importados a la Unión Europea. Esto no solamente es para bananos, sino para todos los productos que se exportan a la Unión Europea. ¿Y esto qué conlleva? A que esas moléculas que yo no las dispongo y tengo que renovarlas o aplicar otras, los costos de estas nuevas moléculas son superiores a las que tenemos vigentes. De igual manera, en este año 2021, por efectos del tema de la problemática logística, se incrementaron los costos de los insumos, de los fertilizantes, en no menos del 300%, lo cual conlleva a que se busque alternativas por parte de los productores en enmiendas y adicionalmente en alternativas orgánicas que suplan aquellos productos que fertilizantes que no los pueden utilizar por el costo alto que tienen en este momento. De igual manera, el cambio climático también está pasando su resultado a la producción de banano. En este caso, inviernos más fuertes, veranos más secos, y eso estresa las plantaciones y es importante que ahí los ingenieros y los dueños de las fincas correctivos a tiempo pérdidas
último momento, que es el tema del fusario, donde continuamente se debe dar un refresco a todos los protocolos de bioseguridad por parte de las plantaciones, una capacitación permanente a sus trabajadores, porque son ellos quienes van a encontrar los brotes en las plantaciones y tienen que estar claros de que tienen que cooperar con el dueño de la finca o el dueño de la plantación, porque al final del día está en riesgo su propio trabajo. Hasta ahí, esa sería la parte de la producción que nosotros vemos en Ecuador y en los países competidores. Respecto al tema de la problemática logística, esto es el resultado de un desequilibrio de alrededor de 1 millón de contenedores que se dio en el primer trimestre del año 2020, que quedaron atrapados en China cuando hubo el cierre por parte de este país. Ese desequilibrio de 1 millón de contenedores no ha logrado todavía equilibrarse entre vacíos y llenos en los distintos países en los cuales se hace la comercialización de todos los productos y mercancías. Esto conlleva que por efectos del COVID, los puertos también tuvieron que cerrar o los operarios de los puertos no han tenido la suficiente agilidad para poder entregar los contenedores porque son gente capacitada, especializada en el manejo de una grúa y por ende la entrega de un contenedor de pasar de 7 días pasó a 15 días en Europa. Adicionalmente, y como todo es sabido, el tema de la falta de choferes en los camiones en los puertos de Estados Unidos también ha pasado factura a este punto de que no se logre el equilibrio de estos contenedores. Por último, también tenemos lo que sucedió con el tema del canal de Suez y cada vez que los países tienen que cerrar o hay afectaciones a cada uno de los miembros de la cadena en la parte logística, vemos más lejos la salida de este problema de la desequilibrio de contenedores. ¿Qué conllevó con esto? Que se dé un incremento de fletes en los cuales este año 2021 es conocido por todos las cifras astronómicas de utilidades que han tenido las navieras y que han recuperado o han querido recuperar los años en los cuales ellos tuvieron grandes pérdidas y también que conllevó a que se fusionen navieras para poder mantener operaciones y en este momento están con grandes utilidades y que en este momento también ha habido iniciativas de parte de la Unión Europea, de Estados Unidos, para poder también conversar con ellos y ver cómo se llega a un punto de equilibrio, porque este incremento de fletes ha conllevado que el incremento de los costos de los productos que llegan para entregarse a consumo en Europa y en Estados Unidos, y por ende hemos tenido incrementos en las inflaciones de estos dos países, de estos dos bloques económicos. De igual manera, tenemos los problemas geopolíticos, como lo decía, el tema de Irán, y algo que se puede, y esperemos que no se dé, es el problema geopolítico que se puede dar en Rusia, conjuntamente con Ucrania, los países de la Unión Europea y Estados Unidos, siendo Rusia nuestro principal comprador de banano con un 25% y donde la presencia de banano de Ecuador representa un 97%. En el ámbito de la conversión, tenemos que quedar claro que los supermercados han implementado una política de compras muy agresiva. Durante los últimos 5 años redujeron los precios que pagan a los importadores y esto a su vez hacia atrás a los portadores y quienes han sufrido este efecto han sido uno de los principales miembros de la cadena que son los productores. Esta es una política que le ha dado a los supermercados un crecimiento y una expansión porque son supermercados retail y mientras más barato es su norte, más ventas ellos tienen. Esto ha conllevado también, y tenemos por efectos de los problemas de incremento de fletes, la inflación en Estados Unidos y en la Unión Europea que no se ha visto en los últimos 30 años. ¿Qué puede conllevar con ello? Que los consumidores de Europa, sobre todo, que son personas muy sensibles en el tema de problemas económicos, que durante el tercer año consecutivo reduzca la demanda o se cumple lo exactamente necesario por parte de los consumidores en la Unión Europea sobre todo. Pero adicionalmente también cabe recalcar que los consumidores en Europa
y en Estados Unidos principalmente, han ido ampliando sus compras hacia otras frutas y que hacen que el crecimiento de esas frutas en cuanto a demanda sean por arriba del 10% y no así el crecimiento de la demanda del banano. Hay estudios de supermercados de igual manera que es necesario puntualizar que el consumidor europeo sobre todo está muy claro que quiere un producto sano, como es compatible con el medio ambiente, con las regulaciones sociales, pero no está dispuesto a pagar un centavo más por cada kilo. Aquí tengo un ejemplo de lo que está pasando con lo que les decía, el cambio de la demanda en Estados Unidos. Estas son estadísticas de enero a noviembre del año pasado, donde vemos claramente que a partir del año 2017 la demanda de banano que decrece y no así el crecimiento de la demanda de aguacate, piña, limón y sandía, por ejemplo. Entonces, el crecimiento del banano es mínimo frente al de otras frutas que están compitiendo. Pero nosotros pensamos que la cadena productiva del banano es muy dinámica y en sus respuestas a los desafíos que enfrenta cada semana. Siempre hay alternativas y pienso que eso va a lograr que frente a un escenario con tantas complicaciones va a encontrarse siempre por parte de cada uno de los actores soluciones que permitan que continuemos la cadena brindando puestos de trabajo y divisas para cada uno de los países que producen y que compran. Bueno, estamos. Un saludo súper especial a toda nuestra comunidad, a todos los seguidores de Actores Productivos allá en Loja. Qué linda provincia, por Dios, y sobre todo su proyección. Puede alcanzar fácilmente el primer lugar como despensa en alimentos en producción de maíz amarillo duro, por qué no decirlo de arroz. Y el director distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería es Jan Ojeda. Bueno, qué gusto, Jan. Las lluvias se han generalizado por Loja. Aquí le comento, la campaña maicera ya está casi al 100% y ustedes que gozan más o menos en cultivos, algo así como unas 34.000 hectáreas según los registros del 2018. Bueno, no están muy actualizados. ¿Qué nos puedes decir? Muy buenos días. Qué gusto tenerle en Actores Productivos. Hola, muy buenos días, estimado Juan Carlos. Muchísimas gracias y un saludo a este programa prestigioso a nivel del país, especialmente en la provincia de Loja. Pues muchas gracias por permitirnos conversar con ustedes. Realmente es un placer desde acá de la Dirección Distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sabemos hacer lo que amamos hacer, que es el tema del mundo agro, ¿no? En el tema, como usted me estaba preguntando, acá Loja, sí, realmente yo concuerdo con usted que nosotros podemos convertirnos en una provincia de alimentación para nivel nacional. De hecho, eso es lo que estamos trabajando ya dentro de la planificación para el año 2022-2025. Hemos concordado con las propuestas a nivel nacional. De hecho, gracias a Dios nos han escuchado en el sentido de que realmente tenemos que hacer una producción o una dinamización de la producción a nivel local, conociendo el territorio desde las potencialidades que tenemos cada uno de los territorios. A veces es complejo el tema de poder determinar una planificación de producción desde Quito cuando se desconoce la realidad. Sí, como decía, 43.000 hectáreas de maíz a nivel en la provincia de Loja. Ese ha sido un trabajo fuerte que se ha implementado desde el año 2014, prácticamente 2013, en el tema de la masificación de la producción de maíz duro amarillo, ¿no? Eso ha concitado el interés de muchas personas y realmente estamos consolidándonos como una de las provincias productoras de maíz por excelencia a nivel nacional. De hecho, tenemos el 13% de la producción nacional de maíz, cuando antes nos catalogaba como un 4% a nivel nacional, y el 18% en la producción industrial de maíz. Y tenemos una característica que es nuestro maíz sale en una temporada distinta al resto del país, por eso tenemos una demanda y sobre todo una cierta preferencia por la calidad. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una calidad de climas y microclimas interesante, tenemos una luminosidad muy alta,
acá en la provincia de Loja, que nos permite tener el rendimiento más alto a nivel del país, que es 7.2 toneladas promedio por hectárea de maíz. Promedio, bien dicho, promedio. Sí, a nivel de los otros rubros, por ejemplo, en caña de azúcar igual tenemos un rendimiento muy alto, y en el tema calidad, por ejemplo, el tema café, que ustedes ya lo conocen a nivel del territorio ecuatoriano. Y no solo yo, lo conocen internacionalmente. Qué calidades, qué tasas, qué sabores con ese aroma y sabor a café. Oye, me sorprendió porque imagínense aquí las cifras territoriales, hasta las mismas del Ministerio de Agricultura nos dice en cultivos transitorios y barbechos 33.897 hectáreas. Usted ya me habla de más de 40.000 en solo un rubro, maíz, ¿no? Solo maíz amarillo duro. Están desactualizadas. Por eso yo lo digo, es una de las despensas. Hay que actualizar porque ustedes se han desarrollado enormemente. ¿Y cómo ve las expectativas? Le hablaba al principio de lluvias, si el calendario se inicia bien, porque tengo entendido que no gozan de estas 43.000, ¿cuántas contarán con riego? Y ahora no se necesita porque San Pedro es nuestro mejor aliado. Sí, bueno, la mayor cantidad de la producción de maíz es en base a secano, que decimos acá, o a temporal, ¿no? De hecho, en esta semana ya empezamos con la temporada invernal, un poquito retrasada, pero realmente ya empezamos. Creo que hubo un invierno fuerte durante 3 meses del año pasado que un poco trastocó el tema de la planificación de producción, sin embargo, se está desarrollando. Ahora, de esa área productiva que nosotros tenemos en tema de maíz, lamentablemente, lo digo así, no todas tienen riego. De hecho, es una cantidad mínima la que se tiene riego, y eso creo que ocurre también a nivel nacional. En todo caso, el Ministerio de Agricultura y Ganadería está trabajando para generar y habilitar ciertos sistemas de riego con la finalidad de poder garantizar que esa producción o esa inversión o ese riesgo que se toma como parte del sector agricultor pues pueda ser minimizado en algo, ¿no? Ahora, las áreas bajo riego aquí a nivel de la provincia de Loja, pues las que estamos con potencial son alrededor de 6.500 hectáreas que nosotros queremos destinar para la producción de rubros económicos productivos diferentes y sobre todo más rentables. Si bien el maíz es una cadena importante, a mí me gusta ser bastante claro, de hecho yo soy productor de maíz, el problema es que cada vez es un poco más difícil el tema de generar utilidad de cada hectárea, ¿no? Ahora ustedes ven con el tema de la subida abrupta del tema de los insumos, especialmente fertilizantes, realmente los márgenes de ganancia cada vez van a ser menores y nos obliga a ser más inteligentes en el uso y realmente el aprovechamiento de este tipo de insumos. Ahora, allí hay que hacer un trabajo fuerte, nos cogió de sorpresa, y es un tema que no lo manejamos como país. Este tema de los insumos está a nivel de todos los países del mundo, es un tema de geopolítica, ¿no? Y lamentablemente, pues ahí países productores como Rusia, Bielorrusia y un país que está demandando toda la cantidad de fertilizantes del mundo, que es China, lamentablemente ha hecho que se encarezcan ese tipo de cuestiones, aparte de los fletes marítimos, que en su mayor cantidad se están yendo orientados a abastecer al mercado del sureste asiático en detrimento de nosotros como economías emergentes. Entonces, estamos trabajando, de hecho, lo que viene para este año por parte del Ministerio de Agricultura, estimado Juan Carlos, es bastante fuerte en el tema de la reconversión productiva, el tema de la especialización de territorios, no solo en el tema agrícola, sino también en el tema ganadero. Entonces, ahí hay un trabajo fuerte, no es a corto plazo, siempre será a mediano y largo plazo, pero se tiene que hacer. Y el ministro Pedro Álava realmente ha tomado la decisión de poder cambiar esa realidad productiva y sobre todo empezar a trabajar en algo, mi estimado Juan Carlos, que usted ya lo haya topado en algunos de sus programas, el tema de la demanda de la producción limpia que se tiene a nivel del mundo, que antes parecía algo así medio como de moda, realmente ciertas personas que querían producir o querían consumir de manera orgánica, pero ahora eso es una demanda, una tendencia mundial bastante fuerte y con un crecimiento acelerado que realmente nos obliga a nosotros a repensar nuestra forma de producción. Bueno, aquí hay una noticia que transcurrió durante la semana. La urea cayó más de $130, me imagino la tonelada en el Mar Negro. ¿Cómo operan los negocios locales? Bueno, el fertilizaje, pero es la noticia. Empieza a caer la urea en los mercados internacionales. Y eso es, bueno, tarde o temprano tenía que llegar, ¿no? Ya, sí, qué bueno que sea así, porque realmente... Pero ya tarde, porque nosotros hasta que llegue acá, bien difícil, ¿no? Sí, bueno, qué bueno que sea así, ojalá eso repercute el tema de la economía local, ¿no? Como usted decía, eso lamentablemente ese tipo de fertilizantes se va a países del primer mundo y nosotros pues lamentablemente estamos sufriendo no solo el tema del alza de los insumos, sino el tema de la falta de contenedores para transportar estos insumos acá al nivel de territorio. ¿Usted conoce? ¿No? Sí, sí. Jan, usted me hablaba de este lugar que ocupa Loja en producción de maíz amarillo duro, ¿por superficie o por volumen de producción?
Estamos por volumen de producción. Nosotros, como les decía, entonces va a escalar más rápido, de seguro. Nosotros estamos alrededor de 140.000 toneladas a nivel de producción. Realmente que estamos ubicando realmente en las principales industrias del país. Sí, bueno, en pequeña escala se tiene el tema de transformación a través de balanceado, realmente pequeñas iniciativas que han hecho ganaderos o productores avícolas o porcícolas, un poco para tratar de minimizar el tema de la dependencia a insumos externos. Sin embargo, es pequeño. Ahora, miren, nosotros somos un poco más ambiciosos, y lo digo desde que trabajamos en el sector público, en el gobierno provincial de Loja. Realmente hicimos una propuesta conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para generar una transformación productiva distinta al tema del balanceado. En el país, no sé si Juan Carlos te conoce, por ejemplo, nosotros somos dependientes de la importación de fructuosa para el tema de edulcorantes de bebidas, por ejemplo, como los yogures, ¿no? Y eso se deriva del maíz. Nosotros habíamos planteado, y de hecho lo vamos a retomar con el ministro Pedro Álava, vamos a plantear ese tema. De hecho, el día de hoy el gobernador de la provincia de Loja está en la ciudad de Quito, conversando con el ministro, el tema de montar centros de acopio grandes, un poco para tratar de regular, si se quiere decir, el tema de los precios, inclusive del maíz, pero también tener centros de acopio que permitan montar la segunda fase, que es plantas procesadoras, no solo de balanceado, sino, por ejemplo, de fructuosa, que es interesante, o el tema de algunos productos que sirven para hacer derivados, en este caso los chips, ¿no? Pensar el tema productivo y en plena transformación, no solamente en el tema balanceado, sino en muchas cosas que el Ecuador necesita y que ahora es un importador neto, ¿no? Entonces, hay materia prima, ventajosamente el maíz de acá de Loja tiene una calidad muy alta en el tema de carotenos, que nos hace realmente bastante atractivos para muchas industrias, y eso es lo que nosotros queremos potenciar. Ahora es un trabajo fuerte, ya se tienen iniciados los proyectos, ahora hay que actualizarlos, pero realmente creo que tenemos que ir en esa línea. A veces hay que soñar, hay que ser muy ambiciosos, pero realmente con eso podemos cambiar la realidad productiva, ¿no? Acá la temporada invernal del año 2021 fue bastante benigna para el tema productivo, ¿no? Realmente tuvimos precipitaciones bastante buenas. Los precios tampoco bajaron, estuvimos alrededor de promedios de 50 dólares del quintal. Y ahora, por ejemplo, estamos en precios alrededor de los 22 dólares, ¿no? No obstante, si bien es bueno para una parte de la cadena productiva, que en este caso somos los productores que podemos obtener mejores precios, a veces también hay que pensar en la otra parte de la cadena, que es el sector que consume, ¿no? Por ejemplo, el sector avícola, el sector porcícola, que realmente cuando suben los precios de los insumos, en este caso el tema maíz, ellos también ven encarecerse el tema de sus costos de producción. Creo que tenemos que hacer un equilibrio siempre, yo lo he dicho, aquí a nivel del país tenemos que pensar como cadenas de producción. Realmente con eso generar un equilibrio y sobre todo, por ejemplo, poder hacer que esa cadena sea rentable, no simplemente un eslabón de la misma, porque si, por ejemplo, nosotros tenemos precios de maíz que superan los 20 o 25 dólares, realmente con eso estamos quebrando la otra parte. Cuando en el mercado internacional existen precios alrededor de los 8 o 10 dólares el quintal de maíz, que se lo trae desde Estados Unidos, de Argentina nomás, ya realmente que nos pueden complicar, y eso es lo que los industriales realmente están ganando. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil, pero tenemos que ser más productivos de lo que somos, a pesar de que tenemos buenos niveles, todavía nos falta mucho trabajo en ese sentido. Realmente tenemos que mejorar, tenemos que diversificar nuestra oferta productiva y no depender de una sola cadena productiva. Mire, Juan Carlos, nosotros como Ecuador estamos dependientes de las mismas cadenas productivas desde la colonia prácticamente, el tema de cacao, camarón, banano, y por ahí algo petróleo cuando se metió en el tema de la economía en el año 1970, algo ahorita es con el tema minerales, pero todavía somos una economía primaria. Buenas, digamos que de 1 al 10 hemos empezado nuestra campaña 2022 de la siembra mayor de maíz, un 7, un 8. Un 8, pongámosle. Bueno, pasemos al arroz. Cuéntenos. Bueno, en el arroz también somos una provincia, si bien no somos importantes en el tema de superficie a nivel nacional, tenemos alrededor de unas 2.000 hectáreas en producción, no obstante la calidad del arroz acá de la zona de Zapotillo y Macará especialmente es muy alta. Realmente tenemos rendimientos sumamente altos, hemos llegado inclusive hasta 9 toneladas por hectárea en producción, frente a las 4 toneladas que se tiene a nivel nacional. Entonces, eso quiere decir que pues algo diferente tenemos acá y estamos haciendo. Y eso es un poco lo que queremos potenciar. No tenemos áreas para expandirnos, no obstante creo que podemos diferenciar nuestra calidad de arroz y poder acceder a mercados un poco más especiales. Sí, yo lo que he notado es que las fallas que tiene actualmente Loja es tecnología, mecanización por un lado,
y nuevas tecnologías en producción, nos falta materiales promisorios. Pienso yo que ustedes dependen en aprovisionamiento de semillas certificada del Perú, o ¿cómo ves la situación del arroz? Bueno, en el tema de semillas, el 85% de la semilla que se siembra en el territorio ecuatoriano no es ecuatoriana. No digo solo Loja, es a nivel De arroz. nacional. ¿Ya? Ya. Entonces ahí hay un trabajo fuerte que se tiene que hacer por las partes del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, por las mismas universidades en el tema de generar varietales diferentes o híbridos diferentes en el tema arroz. Ya lo ha hecho Colombia, lo está haciendo Perú realmente, inclusive varietales que son adaptados a cambio climático, que realmente es lo que está demandando el mundo en la actualidad. Entonces es una agricultura muy inteligente, ya no podemos quejarnos simplemente porque llueve o no llueve, sino que tenemos que adaptarnos a esa realidad. Entonces acá sí dependemos de una tecnología externa, en este caso un maíz que se conoce como Ferón, y eso es porque es un maíz más largo, más apetecido y todo tipo de cuestiones. Ventajosamente Liniap está haciendo un trabajo ya de validación de ciertos varietales con mucho éxito, es que tiene rendimientos parecidos al tema del Ferón, que son alrededor de 150 quintales ya libres de todo tipo de cuestiones. Entonces creo que es interesante, pero tenemos que seguir masificando, no solo ese tema de los varietales, en tecnología. Miren, recién en el año 2016 se empezó a generar cierta tecnificación en el sector arrocero a través de ya de trasplante de arroz a través de maquinaria, ¿no? Que es un tema de, se trabajó con la cooperación coreana y ha facilitado el tema del trabajo a mucha gente y sobre todo ha generado, mire, una emprendimiento paralelo, que es que muchos jóvenes profesionales que tal vez no tenían trabajo en las zonas de producción de arroz, ahora se han dedicado al tema de ser semilleristas y sobre todo ser trasplantadores de arroz. Ya alrededor de 800 hectáreas en esas zonas realmente están siendo trasplantadas de manera mecánica y eso abarata costos de producción. Y hay trilladoras para el tema de arroz. Creo que tenemos que hacer todo un trabajo fuerte para seguir garantizando el tema de que sobrevivan estos productores y sobre todo sean más rentables. Y ahí tenemos, como decía, niveles de rentabilidad muy altos, perdón, de productividad muy altos. Todavía en el tema costos de producción seguimos teniendo costos bastante complejos, ¿no? Ahí tenemos que trabajar muchísimo, hay mucho desconocimiento, mi estimado Juan Carlos, en el tema del uso del suelo, en el manejo del suelo. A veces no solo es cuestión de meter fertilizantes, a veces hay suelos que están bloqueados simplemente por el exceso de fertilizantes y que no pueden rendir lo mismo. A veces hay ciertas correcciones, se puede activarlos otra vez y se puede tener los rendimientos que se esperan. Y como le digo, siempre, si bien es un sector importante, creo que tenemos que especializarlo. No podemos competir con el Guayas o con los Ríos, que son los principales productores de arroz a nivel nacional. No obstante, creo que nuestra producción es importante por la calidad y sobre todo porque también hemos sido una área de desfogue para la producción nacional, porque por ejemplo cuando el arroz de la costa no puede ser procesado en la costa, ese arroz es traído acá a Macará y Zapotillo, se lo procesa a través de las diferentes industrias o agroindustrias que existen y se lo puede generar nuevamente un valor agregado adicional para poderlo vender a nivel del territorio ecuatoriano. Ahora, sí hay temas de contrabando, no puedo desconocer ese tema, pero no es en la medida que tal vez se lo quiera hacer aparecer a nivel nacional. Realmente nosotros hemos sido bastante drásticos en ese sentido, se ha hecho un control fuerte en el tema fronteras, no se avanza a controlar todo el tema fronterizo, mi estimado Juan Carlos, tenemos 178 puntos de ingreso ilegal en la provincia de Loja, que realmente es casi misión imposible controlarlos a todos, pero estamos haciendo una articulación que permita garantizar que la producción local pues, realmente sea respetada. Bueno, señor director, sin duda alguna, Loja ha crecido en productividad, en producción, y esto ha permitido blindarnos de lo que nos puede ofertar Perú con una moneda que se puede evaluar frente al dólar, el sol, como ha sucedido, y que abarata la producción de Perú porque, óigame, los peruanos también la están viendo bien difícil. Los costos de producción se han elevado enormemente y casi que se equiparan los valores entre Perú y Ecuador en materia de arroz, por ejemplo, y de otros renglones agrícolas, porque sin duda alguna los costos se les han incrementado. Mi pregunta es, ¿cómo está ese comercio bilateral? Si hay que estar tan preocupados. En mi opinión, la capacidad de nuestros agricultores blinda esa posibilidad de contrabando. Puede que se dé, pero el hecho es que ya es más productiva Loja. Y háblenos también de esos comprobantes para la movilización de productos agrícolas que tienen que sacar en las dependencias del ministerio tanto el productor como el mismo comerciante.
Sí, bueno, como decía, siempre el problema de contrabando va a estar latente ahí mientras sigamos produciendo de manera más alta, o sea, en el tema de costos de producción que el Perú, pero bueno, un poco se ha equilibrado, como usted dice. En el tema nosotros de control a nivel de movilización de productos a través del RPC, que se llama Registro Productor y Comerciante, en el tema del RNA, Registro Nacional Agropecuario, realmente ha sido bastante fuerte. Estamos aplicando lo que es el Acuerdo 244, que determina el tema de generar una trazabilidad en el tema de la producción, porque nosotros tenemos que revisar, visitar, hacer inspecciones en territorio, muestrear realmente la capacidad de producción que tienen los diferentes productores, en este caso cebolla y arroz, que son los productos que estamos controlando, y con ello poder brindar o tratar de minimizar el tema del impacto del contrabando. ¿Cuáles son las cebollas? Bastante... ¿Todas las cebollas o la roja, la blanca, la perla? No, hay más cebolla roja, ¿no? Ya. Que es la que se siembra en frontera. Entonces se ha estado trabajando, también ahí se ha hecho todo un tema de concienciación, porque la gente, como generar compromisos también ciudadanos, porque muchas de las veces el tema del contrabando no solo obedece a la cuestión de ingreso por parte de algunos comerciantes, sino a la permisividad que tenemos ciertas personas en el territorio ecuatoriano, ¿no? Tenemos una buena coordinación ahora sí, ya con el Servicio Nacional de Aduanas, con el tema del Ejército ecuatoriano, entonces estamos en comunicación, ventajosamente las TIC, las tecnologías de información y comunicación actuales nos permiten ser mucho más ágiles en el tema de la comunicación y con ello hemos empezado a hacer ciertos controles y sobre todo a bajar esa posibilidad de contrabando. Pero tenemos que hacer mucho más, no solo es un tema de control, sino es un tema de mejorar la competitividad y eso implica hacer mucho trabajo en el tema productivo, mejorar niveles de productividad. Y si no somos buenos en ese tipo de, porque a obvias razones, pues tenemos que tener la capacidad de hacer un cambio a nuevos rubros de producción que realmente nos permitan ser más eficientes. Muy bien, entonces son para estos dos tipos de productos y especialmente para los cantones de Macará y Zapotillo. Estamos... Sí, Macará, Zapotillo y también en la zona fronteriza con el tema del oro, pues también en Huaquilla, ¿no? Que también entra por el tema del ingreso, como decía, abierto que se tiene en esas zonas. En todo caso, estamos en el tema. Estamos considerando otros rubros que realmente nos han pedido a nivel del sector productivo. Eso se pondrá a consideración del nivel nacional, que es el que rige este tema, con la finalidad de poder controlar, por ejemplo, tal vez limón, el tema de algunos productos, por ejemplo, como las solanáceas, que realmente también son importantes, que están ingresando en unas cantidades no altas, pero realmente que son importantes. Pero es que está prohibida la importación de cebolla colorada del Perú. Sí, de hecho, o sea, el ingreso está prohibido. Nosotros tenemos producción suficiente para abastecer, pero realmente, como digo, tienen que demostrar que la producción es nacional. No se puede permitir. Está prohibido. Arroz y maíz, sí. ¿Y se ha extendido también al limón común? El limón estaba antes en lo que se llamaba el compa, pero de ahí no sé por qué lo sacaron. Sin embargo, estamos considerando volver a incluirlo porque también es parte interesante. De hecho, el sector productor de limón a nivel de la provincia de Loja nos había manifestado que cuando estaba en funcionamiento el COMPA, que se llamaba, realmente ellos habían tenido buenos años de producción y sobre todo de ingresos. Entonces tenemos que volver a retomar un sector importante que no es autosuficiente, por ejemplo, para el tema de la demanda local, sin embargo se puede generar con este tipo de protecciones, como lo hacen todos los países del mundo. A veces nos ponemos o lanzamos el grito al cielo cuando el Ecuador implementa algo de este tipo, realmente el resto del mundo también lo hace la protección de sus diferentes sectores productivos y una vez que son competitivos, pues lo suelta al mundo para que puedan defenderse por sí mismos. Acá tenemos que empezar a hacer algo parecido. Pero de todos modos no hay que desconocer que Perú se ha ganado un mercado. Usted va a la TTV de acá, la terminal de transferencia de víveres y sobre todo el limón. Es peruano, entonces tiene un mejor precio. Sí. Por eso tenemos que ser competitivos. O sea, tenemos que empezar a competir. A veces el tema de encerrarnos en una burbuja y no ver lo que está pasando en el mundo realmente es complicado. Estamos en el siglo XXI y como siempre suelo decir, el tema del coronavirus no es algo accidental. El coronavirus es algo puesto a propósito por el tema económico para que entendamos que las cosas van a cambiar y que tenemos que empezar a competir con 178 países que hacen exactamente lo mismo. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más ágiles, mucho más inteligentes y empezar a generar políticas adecuadas para reactivar el sector productivo agropecuario o el sector productivo en general. No podemos generar ese tipo de protecciones absurdas simplemente que eviten la competitividad, sobre todo que vayamos en el tema de mejora continua. Yo creo que la competencia es buena, pero hay que saberla realmente trabajar de manera inteligente. Por último, señor director, ¿y esto no contraviene con los acuerdos binacionales, la CAM, por ejemplo, de uno tomar estas medidas
¿O ustedes están pendientes de que en el día de mañana no vamos a recibir una sanción por no cumplir este acuerdo binacional? Yo creo que hay acuerdos que se tienen que respetar a nivel internacional. Por ejemplo, la CAN ya lo han manifestado, algunos países han puesto sus condicionamientos al tema de lo que se está haciendo en diferentes economías o en diferentes cuestiones políticas a nivel de los diferentes países, ¿no? Pero yo creo que también son medidas que pueden permitir reactivar el sector económico. Lo hace Estados Unidos, lo hace Europa, realmente con todo y acuerdos. Ellos protegen su producción inicialmente, pero como digo, no de manera indefinida. Hay ciertos planes y programas que permiten protección del sector agropecuario hasta que pueda competir con los pares, en este caso de Perú, Colombia, que son los más cercanos, o de Estados Unidos, o la misma China, que realmente está en la agrícola con bastante fuerza. Creo que son mecanismos que se tienen que tomar. Yo sé que a veces generan problemas, lo han hecho otros países aquí cercanos, pero creo que tenemos que empezar a defender nuestra producción, ¿no? Lamentablemente, como usted decía, nosotros tenemos una moneda que es compleja, como es el dólar, no la podemos devaluar en sí, bueno, aunque nos hemos dado el lujo de devaluarla, pero no podemos devaluarla en el tema de costos de producción, pero tenemos que ser más competitivos. Hay países que están produciendo, por ejemplo, en el tema maíz, alrededor de 12 toneladas por hectárea, nosotros estamos en 7.2 promedio, creo que tenemos que subir a esos niveles y eso implicará generar tecnologías y apoyos en el tema de la tecnificación agropecuaria y sobre todo bajar el costo de producción. Acá la mano de obra, otro tema que tal vez se lo debe topar ya a nivel nacional. Tenemos una mano de obra bastante envejecida, tenemos casi un promedio de 60 años en el tema de producción a nivel del agro. Con eso no tenemos energía, ¿no? Porque no podamos hacerlo, sino que realmente ya la gente de más de 60 años pues estamos pensando en otras cosas. Miren, yo soy un productor de 44 años y ya pues me siento en la parte media de mi vida, ¿no? Pero productores jóvenes de 20, 25 años, como nosotros empezamos, no existen o no hay en muchas cantidades a nivel nacional. Tenemos que hacer todo un trabajo inteligente. Los jóvenes no van a hacer las mismas cosas que hacíamos nosotros. Ellos quieren utilizar la tecnología para la producción, pero tenemos que ser muy inteligentes para poder realmente volver a enamorar a esa juventud y que vuelva al sector agropecuario. Ya, y yo tenía una curiosidad para concluir. Este comprobante para la movilización de productos agrícolas, en algún momento para el arándano, ¿se va a exigir? Bueno, en el arándano hay una dinámica bien interesante. Hay muchas empresas a nivel internacional que están viendo a Loja como una zona donde se puede producir arándano. Ya no para el tema de ingresar producción de arándano de manera ilegal, sino más bien para nosotros ser un proveedor de esta producción a nivel del mercado internacional. ¿Por qué? Porque en base a las condiciones que tenemos, como decía, de luminosidad por un lado, en todo el tema del clima, nosotros tenemos zonas secas bastante marcadas y eso beneficia al tema del arándano, realmente a ellos les ha generado una atracción bastante importante. De hecho, acá en Loja, ya en algunas empresas chilenas están generando una producción inicial de 400 hectáreas de arándano en la parte de Zapotillo, con la finalidad de poder realmente aprovechar. Por una parte, que el periodo de producción en el Perú está más o menos desde marzo hasta el mes de septiembre, realmente en el tema de los diferentes productos, y nosotros podemos empezar a hacer la producción desde octubre hasta el mes de diciembre, que es donde realmente existe una demanda que no la pueden cubrir en la actualidad. Lo mismo pasa con el aguacate, lo mismo pasa con maracuyá. Entonces, como le decía, nosotros tenemos que pensar ya no a nivel solo de provincia, sino de país y sobre todo generar economías complementarias con el Perú. De hecho, nuestra relación comercial como Loja toda la vida ha sido con el Perú, más que con Cuenca o con el Oro. Toda la vida nosotros hemos tenido un negocio bastante fluido con el norte peruano. Creo que tenemos que volver a retomar esto, el Tratado de Paz realmente nos lo permite, y creo que tenemos que generar economías complementarias. Con eso no competimos y sobre todo vamos a acceder a mercados un poco más crecientes. Bueno, muchas gracias, señor director. Esperamos tener más noticias, conectarnos frecuentemente con ustedes, porque sinceramente desde el punto de vista noticioso, informativo, estamos en una deuda enorme con la provincia de Loja.